Sí, se habla de la fe de los filósofos, eso es desde muchos tiempos. Pero cuando quiere aparecer un hombre, por ejemplo, como Friedrich Nietzsche, que habla del anticristo, ya en los antiguos libros protocolarios se habla de un anticristo, ya 1680 y pico, ya están en los protocolos. Por eso cuando hablamos de fe los filósofos, nosotros podemos ver que existe una crítica del cristianismo y está representada como siempre en un papel importante en la clave, el eje de la historia y durante cerca de 2000 años. Y la luz penetrante del análisis de Nietzsche, que pone al descubierto todas las concamitaciones y concomitencias teológicas y patológicas de esta honda crisis porque atravesó la humanidad. Una crisis que fácilmente nosotros vemos que está engendrada en una especie de profunda depresión, cuando parecían agotados todos los recursos y todas las energías de los pueblos y el horizonte se cubría de tiniebla porque había fracasado moral y socialmente la organización imperialista más vasta que registra la historia, crisis nacida de una fermentación de los espíritus que decepcionados de la vida y del mundo se entregaban desenfrenadamente a toda la fantasía del sobrenaturalismo, crisis de una cultura que moría por exceso de intelectualismo. Y en efecto, estas cuestiones de la cultura griega y la romana parecían haber agotado todas sus posibilidades. Y por eso nace ya un anticristo antes de Friedrich Nietzsche. Por lo tanto, no se puede culpar al filósofo Friedrich Nietzsche de que ha creado un hombre que no siente, no tiene ninguna clase de consideración, etcétera y etcétera, sino que veía que en su voluntad de dominio el hombre debería, según ni ser fuerte para vivir lo que venía. Y ese hombre se supera a sí mismo. Y por lo tanto, no estamos sino nada más tocando a Friedrich Nietzsche para decir que ya antes de Friedrich Nietzsche ya se hablaba de anticristo y en la forma teológica, y que será el que regirá y está en los protocolos de los sabios de Sion, que se sentará en el trono de Dios, pero que será el que regirá el mundo. Eso quedando hasta ahí, pero realmente desaparecerá toda adoración y toda cuestión, y el mundo tiene que prepararse para lo fundamental en cuanto a la voluntad de dominio, pero que cuando vemos la fe de los filósofos y que se estudia la monadología, el tratado y estudio y los discursos de la metafísica, podemos ver cómo fácilmente los filósofos de la antigüedad eran o no eran completamente conocidos en la Edad Media. Porque tras los momentos del Renacimiento se buscaban múltiples soluciones a los problemas de la filosofía, que en la mayor de los casos, más en la famosa gozosa resurrección de filósofos de la antigüedad. Y por eso es que vemos aquí el predominio aristotélico a partir de Santo Tomás, donde se presenta en las mentes la necesidad de formular un pensamiento concorde con el marco espiritual de la época. Los estudios modernos señalan que sobre las cuestiones de las etapas de la época, los puntos estaban incuando según los gérmenes del que había de ser el pensamiento de la edad moderna en los pensadores de la Edad Media. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XVIII, imagínense ustedes, para ver cómo estas oscuras tendencias cristalizaban y se formaban con entera claridad. De esta brigada serie de tendencias renacentistas surge como reacción una cuestión que se conoció como beta del escepticismo,
que es una postura crítica suscitada por la abundancia y muchas veces la inconsistencia de los distintos sistemas propugnados en la lucha en aquel tiempo, cuando Sharon, Montay y muchos como Francisco Sánchez nos van dando prueba de ello. Esta tendencia y la desconfianza con respecto al pensamiento anterior, de la época anterior, y el sentido crítico, serían pues los que darían un recogimiento y serían los que recogidos ya y puestos en la base de una filosofía que están haciendo con Descartes, su fundador en ese entonces. Entonces, estas primeras cuestiones y magnitudes en el desarrollo de la ciencia materialista y matemática, fisio-matemática y fisio, se puede decir ya de apartada de un poco de la anterior Edad Media. Hay un sentido de la naturaleza que busca la penetración y el descubrimiento de leyes y que cuenta como instrumento principal con las matemáticas, que se caracteriza en esta época y está determinando el carácter de todo el pensamiento y concepto del mundo desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Las teorías metafísicas es cuando aparecen aristotélicas o la de Aristóteles para la explicación de la naturaleza son radicalmente eliminadas y entonces se intenta conseguir una visión del mundo físico basado en el cálculo y en la experimentación. Todas estas cosas van determinando una fe que busca cada vez más ser racional y demostrativa. Entonces, en estas tendencias se señala con mucha cautela la cuestión conocida como crítica por una parte y un concepto matemático de lo externo. Y están presentes siempre en el espíritu de René Descartes cuando construyen el edificio de la nueva filosofía. Por eso es que cuando se lleva la primera parte a ponerse en duda la cuestión metódica, como antesala de un pensar que pretende renovar de raíz todos los rutinarios moldes filosóficos de su época, traen como consecuencia y han de recluir en el hombre el núcleo de la verdad inicial y dentro de esto reduce al hombre a su espíritu. El hombre es pensamiento, o al menos el pensamiento es la fuente segura de su conocimiento. Todo lo demás queda de este modo rodeado y por eso vemos que cuando nosotros tratamos de apartar nuestras cuestiones reales y nuestras cuestiones neuronales y nuestras cuestiones que interpretan al mundo y nos encontramos con nosotros mismos y podemos avanzar, van surgiendo los grandes genios, los grandes pensadores, y así fue en la época cuando apareció Nietzsche, pero que en aquellos pensadores antiguos que pasan de un sistema económico a otro, también se fue germinando la idea de la necesidad de una tierra y la necesidad más adelante de crear un Estado. Y por eso hay que saber interpretar y analizar para bien los protocolos de los sabios de Sion. Y entonces todos anticristos, el uno teológico, el otro filosófico. El uno busca que el hombre se supere a sí mismo con una voluntad férrea que la estamos necesitando mucho porque no podemos estar viviendo de la limosna, no podemos estar viviendo del piripide, no podemos estar viviendo de que yo soy, todo el mundo tiene la culpa de mi desgracia, menos yo, de que yo soy el divino y los otros no. Se está exigiendo otras cosas y ahí se puede entender un poco el pensamiento de Friedrich Nietzsche, pero que en estas cuestiones, por ejemplo, en la filosofía colombiana, creo que llegué a estar cerca en el Instituto de Julio Blanco y con muchos filósofos de la Universidad del Atlántico, veamos cómo la filosofía se adecuaba a aquellos momentos políticos, pero que ahora mismo cuando nosotros estamos viendo en una Colombia una corrupción tremenda que trata de muchos que duraron casi 25 años en el poder y que ahora están cuestionados políticamente, los mismos grupúsculos que están metidos en cuestiones de votos, compriventa y corrupciones y defalcos y etcétera, están tratando y dicen y llaman
dictador a un político que apenas comienza, por ejemplo, un cargo gubernamental o presidencial o algo, apenas hacen unos cuantos días, ¿no? 300 y pico de días, y ellos que duraron 25 años, 30 años no fueron dictador. Y entonces es para tratar de sacarse y de lavarse con medios de comunicación que son mediáticos, que son medios de comunicación que hacen y tergiversan y transforman al servicio de la ignominia, se limpien con las cuestiones publicitarias o las cuestiones de prensa amarilla y con una cantidad de comentaristas y medios de comunicaciones en las cuales sus dirigentes y muchos de ellos están metidos en el delito y en la corrupción y en la mafia que ha azotado a Colombia desde hace muchas décadas y de varias dictaduras de algunos partidos, como fueron en el pasado la hegemonía conservadora, como fueron en el pasado después el bipartidismo. Esas son formas de dictadura. Hasta que aparecen a todos y sin embargo alguien que llega al poder y apenas tiene 300 y pico de días, se le están diciendo que el dictador, hay que acabar, el dictador del presidente de Colombia. Pero las cuestiones geopolíticas van por otra parte. Y así le pude decir algo acerca de la profesión del filósofo y no confundirlo con un profesor de filosofía, y el filósofo en todas sus épocas, sus aportaciones, y cómo Friedrich Nietzsche llega a hablar de un anticristo, de una voluntad interna de dominio y de crear un ser de nosotros mismos fuerte, distinto a un famélico o a unas cuestiones que tienden mucho y que no permiten sobrevivir, y si se sobrevive es de otra manera a lo que será el verdadero anticristo sentado en la silla de Israel. ¿Cómo la ve? Nos vemos en la próxima para continuar con esto, con la fe del filósofo.